días, hermanos, y feliz sábado para cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por permitirnos a través de este medio estar reunidos para adorarle en su día santo. Para comenzar, entonemos las notas del himno 75, Grande es Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande es Jehová y digno de gloria, Dios sin igual, bendito Señor. Grande es Jehová, alcemos la voz con santa unción. Grande es Jehová, grande es Jehová. Grande es Jehová, poderoso Señor, a su nombre rendimos honor. Grande es Jehová, el supremo hacedor, bondadoso nos da su amor. Grande eres tú y digno de gloria, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Grande eres tú, te alabaré con todo mi ser. Grande eres tú. Grande eres tú. Días, hermanos, les invito a buscar en sus Biblias, en el libro de Isaías, en el capítulo 6, versículo 1. El libro de Isaías, capítulo 6, versículo 1. Dice la palabra de Dios: En el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Con estas palabras en mente, voy a pedirles que ahí en la comodidad de su casa inclinemos nuestro rostro, o si quieren venir de rodillas ante nuestro Dios, siéntanse cómodos en hacerlo y vamos a invocar su presencia en este su día santo. Amantísimo Padre Celestial, te damos gracias, Señor Todopoderoso, por el privilegio que nos das en esta mañana de encontrarnos aquí ante tu presencia. Agradecidos por las ricas bendiciones que hemos recibido durante esta semana que ha terminado, y en este día nos permites encontrarnos ante tu trono para adorarte y alabarte. Te pedimos, Señor, que bendigas a tu pueblo en la ancha faz de la tierra, y especialmente a los hermanos aquí en la ciudad de Montreal, que nos ayudes, Señor, a comprender tu mensaje y a llenar esta ciudad, Señor, con el poder de tu gloria. Bendice a cada hermano donde se encuentra presente en esta mañana, todos ellos posiblemente en sus casas, pero de ahí, Señor, te pedimos que tú nos llenes con el poder de tu Santo Espíritu. Háblanos, oh Dios, a nuestros corazones y sé con nosotros en tu día santo. Te lo suplicamos, no porque haya méritos en nosotros, sino los méritos de tu Hijo amado, Cristo Jesús, nuestro Salvador. Amén. Amén. Continuar, nuestro hermano Patrick Filmonor nos deleitará con la linda alabanza Jerusalén, ciudad santa. Hermano Patrick, el tiempo es para usted.
El misionero para esta mañana viene de Sauski, Rusia, que lleva por título El don de lenguas. Hermano, Historia para el 9 de enero del año 2021. El don de lenguas. Anatoly le prometió a Dios que estudiaría para ser pastor si se curaba de la larga enfermedad que padecía. Él vivía en Kazajistán y no tenía ninguna esperanza de ser admitido en el seminario, pues era de familia muy pobre y vivía en un pueblo muy humilde. Anatoly no tenía dinero. De hecho, un poco en contra de su voluntad, Anatoly se había mudado a Rusia para trabajar. Dios, ¿qué quieres de mí?, oraba cada día. Y mientras lo hacía sentía la misma respuesta de parte de Dios: estudia para ser intérprete. Anatoly no podía evitar reírse. Él no era un gran estudiante y además todos en su familia eran ingenieros y nadie hablaba ningún idioma extranjero. Pero por alguna razón no podía quitarse de la cabeza la idea de estudiar varios idiomas. Un día Anatoly fue a Kazajistán a visitar a su madre y le dijo: «Mamá, quiero estudiar traducción e interpretación». Su madre estaba sorprendida. «Hijo, tú solo hablas ruso y kazajo», le dijo. «Ese tipo de trabajo no es para ti». Pero la idea persistía en la mente de Anatoly. Por eso su madre aceptó ir con él a Taldykorgan, la ciudad más cercana en la que había una universidad que ofrecía clases de inglés. Sin embargo, Anatoly no aprobó el examen de ingreso, así que los dos regresaron a casa muy tristes. Aún así, Anatoly no podía sacarse aquello de la mente. Un día estaba leyendo la Biblia sentado bajo un árbol cuando se dio cuenta por primera vez que la capacidad de hablar varios idiomas es un don del Espíritu Santo. A unos, Dios les dio por el Espíritu la palabra de sabiduría, a otros por el mismo Espíritu palabra de conocimiento, a otros el hablar en diversas lenguas y a otros el interpretar lenguas. 1 Corintios 12, 8 al 10. Anatoly inclinó la cabeza y oró: «Amado Dios, por favor, dame ese don». Unos meses después, caminando por las vías del tren, encontró un libro de texto de conversación en inglés. Cuando volvió a casa, abrió el libro y leyó frases sencillas en inglés y en ruso. Después de leer 2 páginas, cerró el libro y reflexionó sobre lo que acababa de leer. Recordaba cada palabra que había leído en inglés. Aturdido repitió cada palabra en inglés una y otra vez en su mente. «Esto es imposible», pensó. «Esto es una especie de fantasía». Abrió el libro y leyó 10 páginas más, y cerrándolo de nuevo se lo entregó a su madre. «Mamá, lee cualquier frase de este libro en ruso», le pidió. Ella leyó varias frases que Anatoly después dijo en inglés. Conmocionado se preguntó si había recibido el don de lenguas por el que había orado tanto tiempo. Al poco tiempo, Anatoly se inscribió en un curso de inglés en su ciudad natal y 2 meses después alcanzó el nivel intermedio. Luego se dedicó a cosechar sandías y con el dinero que ganó se compró su primera computadora portátil. Tras cosechar más sandías se compró un teléfono celular y comenzó a pagar el servicio de internet. Con esta tecnología a su disposición pudo aprender mucho más inglés en línea. Al año siguiente, se matriculó en la misma universidad en la que el año anterior había reprobado el examen de ingreso. Esta vez había recibido una puntuación perfecta. Su inglés era tan bueno que la universidad lo envió a un concurso nacional. El decano de la universidad, que había sido muy duro con Anatoly por faltar a clase los sábados para ir a la iglesia, cambió de opinión cuando Anatoly quedó en segundo lugar y ganó $200 en el concurso. «Quiero ir contigo a tu iglesia», le dijo el decano emocionado. Y fueron juntos ese sábado. Anatoly se graduó con honores en 2 idiomas, inglés y turco. Pero saber ruso, kazajo, inglés y turco no era suficiente para él. También estudió español durante 4 meses en una escuela adventista de Kirguistán. Entonces los dirigentes de la iglesia lo enviaron a Argentina para que perfeccionara su español. En la Argentina, Anatoly aprendió también portugués. Cuando regresó a su país comenzó a trabajar como intérprete y profesor de idiomas para la iglesia adventista de Kazajistán durante 3 años. 9 años después de haberle prometido a Dios que le serviría como pastor,
Anatoly fue enviado a la Universidad Adventista de Saoski para estudiar teología. Por fin, después de años, su sueño se hizo realidad. Anatoly cree firmemente que el don de lenguas y los demás dones del Espíritu Santo no fueron dados solo a la iglesia cristiana primitiva, sino a la iglesia actual también. Nuestro Dios es hoy el mismo de ayer, dice Anatoly. Si le pedimos sus dones, Él nos los dará conforme a su voluntad. ¿Por qué no tenemos hoy los dones del Espíritu? Simplemente porque no los pedimos. En una ocasión, un amigo de Anatoly le dijo que nunca había recibido un don del Espíritu Santo, y él le preguntó si alguna vez los había pedido a Dios. Sorprendido, el amigo miró a Anatoly y le dijo que nunca lo había hecho. Anatoly tiene planes de regresar a Kazajistán para servir a Dios como pastor tras su graduación. Imaginen eso, un pobre niño kazajo que habla tantos idiomas, dice Anatoly. Dios es grande. Parte de las ofrendas del 13º sábado de este trimestre ayudarán a la Escuela Adventista de Saoski a construir su propio edificio en el campus de la universidad. Actualmente esta escuela imparte sus clases en las aulas de la universidad, pero nuestras ofrendas ayudarán para que los niños tengan sus propias aulas. Gracias por planificar una ofrenda generosa para este trimestre. Hermanos, vamos a comenzar el repaso de nuestra lección que tuvimos durante esta semana, que lleva por título Crisis de liderazgo, y para ello tenemos a las personas encargadas, que es nuestro hermano Víctor Hernández y su esposa Vicky. Hermanos, el tiempo es para ustedes. Muy buenos días, queridos hermanos. Nuevamente estamos contentos de poder entrar hasta la comodidad de vuestros hogares para tener esta mañana el repaso de nuestra lección. Pero antes que nos introduzcamos en el repaso de la lección, yo quisiera invitar a todos aquellos que acostumbran ya a entrar a través de Zoom a reunirse con su respectiva clase, lo hagan en este preciso momento. Su maestro les está esperando para poder repasar la lección de esta mañana. Y nosotros aquí con mi esposa nos vamos a quedar con ustedes para repasar la lección de esta semana. Así que queremos decirle a cada uno de ustedes un feliz sábado, un abrazo fraternal a la distancia, y vamos entonces a introducirnos en el repaso de la lección. Tengan cada uno de ustedes un bendecido sábado, mis queridos hermanos. Es para nosotros un privilegio el poder estar nuevamente compartiendo el repaso de nuestra lección de esta semana. ¿Y cuál es el título de la lección de esta semana? Es Crisis en el liderazgo. Y me gustaría leer el versículo central de la lección, que lo encontramos en el capítulo 6 de Isaías, versículo 1. En el año que murió el rey Uzías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y su falda llenaban el templo. Bien, quiere decir que esta mañana vamos a referirnos a Uzías, ¿verdad? Y indudablemente a la visión de Isaías, que está registrada en el capítulo 6 del mismo libro. Y para eso yo quisiera que habláramos un poco de Uzías. ¿Quién era Uzías? Uzías era el rey de Judá. Comenzó, su reinado a los 16 años y gobernó 52 años. Wow. Largo tiempo. La verdad que sí, 52 años. Creo que solo Salomón le ganó. Así es, solamente Salomón fue el que le superó, ¿verdad? Sí. Porque él fue muy bendecido en estos 52 años, porque nos dice el registro bíblico que hacía lo recto delante de los ojos de Jehová. Indudablemente que cuando hacemos lo recto delante de los ojos de Dios, cuando nosotros, es decir, nos sometemos a la voluntad de Dios, vamos a ser prosperados en todo. Y esto es lo que sucede con el rey Uzías. Porque estos 52 años que él reinó, wow, cuando yo leo el registro sagrado, leemos la historia, nos damos cuenta que, hermanos, el pueblo de Judá se había engrandecido. Tenía el mejor ejército, con el mejor equipo.
tenía, vamos a decir, engrandeció su territorio. Y algo interesante, este rey dice que era amante de la agricultura. Y la ganadería también. Y la ganadería, seguramente. Edificó grandes torres en el desierto y cisternas. Sí, e incluso dice acá también de que equipó con unas máquinas especiales que sus ingenieros construyeron para hacer la guerra y para defender a su pueblo también en la guerra. Así es, y dice que su nombre fue conocido por todos los rincones. No, claro, fue conocido por su grandeza. Exactamente. ¿Verdad? Y indudablemente que esto sembró pánico o miedo también entre el vecindario. Por supuesto, porque al ver la prosperidad, al ver cómo este rey era bendecido, aunque quizás las otras naciones no lo reconocían así, ¿verdad? Como una bendición, No, pero claro. él estaba progresando, ¿verdad? Estaba progresando y haciendo progresar al pueblo con su administración. Ahora, por supuesto, como lo decíamos, cuando nosotros nos sometemos a la voluntad de Dios, indudablemente vamos a ser bendecidos, vamos a progresar, y cualquier empresa que emprendamos, mis queridos hermanos, va a ser de éxito, porque el Señor es con nosotros. Así es, fue tanto su éxito que comenzó a llenarse de mucho orgullo y se... Bueno, es que allí viene la nota trágica de Usías, ¿verdad? Sí. Porque lamentablemente termina mal. Mira, todo ese periodo Dios lo bendijo, Dios lo prosperó, y desafortunadamente él se enalteció, su orgullo lo traicionó y finalmente llega a cometer un sacrilegio, ¿no? Claro, porque lo que él intentó hacer en el templo de Jehová no era permitido ni siquiera a los reyes, sino que era permitido solamente a los sacerdotes. Sí, la verdad que eso era un trabajo, una acción exclusiva de los sacerdotes, y tenía que ser de la descendencia de Aarón. Exactamente. Y este rey se ufanó, se creyó que porque era el rey. Que porque era el rey, que porque tenía el poder, podía ir. Se le ocurre la fantástica idea de ir al santuario a ofrecer incienso. Y sabe que fueron 80 sacerdotes que sí, los que lo quisieron detener, impedir. Oh rey, por favor, no hagas esto. Esto es sagrado. Pero, ¿qué sucedió con el rey? La reacción de él fue de enojo. Se enojó contra los sacerdotes, e inmediatamente, dice la Biblia, que comenzó a salir en su frente e indudablemente que en todo su cuerpo unas terribles llagas. Lepra. Y en ese tiempo se le conocía como el dedo de Dios. Y termina Usías toda su historia, todo lo que él había sido tan grande, tan prosperado, termina trágicamente sus últimos 10 años aislado. Así que el pueblo se encontró en una situación, ¿quién gobernaba? ¿Sí? Si su hijo Jotán o él, porque él tampoco no había muerto, pero estaba aislado. Porque usualmente cuando el rey moría es que ascendía otro al trono. Ahora aquí había una incertidumbre. Exacto. Y esta incertidumbre crea una agitación política. Y no crea, los vecinos, el rey de Asiria quería tomar ventaja de esta situación también. Sí. Ahora es cuando nosotros podemos conquistarlo, ¿verdad? Y entonces aquí todo esto se produce una incertidumbre, sí, no solo para el pueblo, sino que para el profeta Isaías. Exactamente, y esto es lo que él está viviendo en este momento, y él, preocupado por esta situación, él va a poner su preocupación en las manos de Dios,
y justamente va al atrio del templo a orar. Y qué maravilloso es Dios, que en el momento de la crisis, de la aflicción, del dolor, del sufrimiento, de la tristeza, Dios siempre se manifiesta. amén. Y eso, mis queridos hermanos, nosotros tenemos que haberlo aprendido o confirmado y reafirmado en el transcurso de esta semana. Y sabes Ajá. que Dios responde a la oración de Por Isaías supuesto. de inmediato. Inmediatamente. Es que eso es lo lindo del Dios que Dios. nosotros adoramos. Que Él está pendiente, presto a escucharnos y a poder suplir nuestra necesidad. Él nunca nos desampara, nunca Amén. nos deja solos. Y este es el caso de Isaías, ¿verdad? Como ya dijimos, va al templo a orar y Dios se le manifiesta en una visión. Esa es la respuesta. La respuesta. ¿Y cómo se le manifiesta? Bueno, dice en su palabra en Isaías 1, del 1 en 6:1. adelante. 6:1. Ajá. Dice, sí, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono, alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Mira, Con 2 se cubrían el rostro. ¿Sí? Y con dos 2 volaban y 2 se cubrían los pies. La verdad es que eran unos seres extraordinarios. Pero me llama mucho la atención. Y yo quisiera preguntar a ustedes, ¿por qué Dios se manifiesta en el templo? ¿Sabes qué? Primero, cuando nosotros tenemos nuestra angustia, nuestras dificultades, hermanos, tenemos que venir al templo y presentárselas al Señor. Allí Dios se manifiesta. ¿Y por qué? Recuerda que Dios, cuando su pueblo lo liberó de Egipto, ¿verdad? Tan pronto pasaron el Mar Rojo, estuvieron allá al otro lado, Dios le pidió a Moisés que erigieran un santuario. y habitaría entre ellos. Porque él quería habitar así es. en medio, porque eso le iba a dar seguridad al pueblo, Que no iban solos. que no iban solos y que Dios estaba Estaba con ahí ellos. para controlar cualquier situación, Así. como lo está hoy en nuestros días. Mira qué interesante que esta lección viene exactamente a la situación que podemos estar pasando con esta pandemia. Cuando nos sentimos con esta gran crisis mundial, debemos de entender lo de la visión. No estamos solos. Jehová va con nosotros. Dios está al control. Así es. Dios está al control todavía. Pues mira, esta visión que Isaías la tiene y Dios se le manifiesta, Dios mismo estando en su trono, sentado, y sus faldas dice que cubrían. La gloria de Dios, en verdad, Sí. era plena. Y aún más se oía la voz de un serafín que decía, santo, santo, Wow, santo. de quizás todos los serafines que estaban ahí, ¿no? Seguro, Adoraban. eso fue Y es que solamente Dios es la santo. magnitud de esa El situación. único que merece nuestra adoración, nuestra reverencia, Es Jehová. es Dios. Ahora también hay una posición humana allí. Cuando ve todo este esplendor, esta gloria, Isaías tiene miedo. Ay Sí. de mí, que soy pecador, como quien O sea, dice, como yo siendo pecador estoy contemplando la gloria La del gloria Señor. de Dios, exactamente. Y entonces yo creo que esa experiencia personal que él tiene con Dios allí es la que hace del profeta Sí, Isaías. porque si el recordamos, fue el serafín que llegó, Ajá. tomó con unas tenazas el carbón encendido y lo pasó por sus labios. y el carbón del santuario. El santuario, exactamente. O sea que en ese momento, y sabes que ese carbón era el que utilizaban los sacerdotes, lo cogían de ahí para ponerlo en el incenciario, para poder aromatizar el templo de Jehová. Ahora, ¿por qué fue que lo pasó por los labios de Isaías? Bueno, tú sabes y mis hermanos saben de que en la Biblia el fuego simboliza siempre o se representa siempre un agente purificador. Y el hecho de que el serafín toma
ese carbón del altar de Jehová y lo pasa por los labios de Isaías, hermano, ese acto estaba diciendo mucho. El Señor mismo estaba purificando. ¿Por qué? Porque Isaías ya había reconocido: ay de mí que soy hombre muerto. O sea, no, en mi otras palabras, condición, nosotros no podemos, ¿verdad? no podemos. Sino que es solamente con el poder del Señor en nuestras vidas. Lo que nosotros tenemos que hacer es reconocer Sí. nuestra condición. Exactamente. Ahora, Isaías, después que es purificado, Y de haber tenido ese encuentro directo con Dios, surge la transformación del Espíritu Santo sí. en su ser. Exactamente. Y entonces, ¿sabes que yo quisiera hacer un paréntesis en esto? Quisiera detenerme en algo. Porque puede ser que cada uno de nosotros en su momento ha pasado, que dijera, alguna experiencia desalentadora, alguna crisis, alguna angustia, ¿verdad? Así es. Y que algunas veces como humanos llegamos a pensar que el Señor quizá ya no está con nosotros, porque nos viene una y otra prueba. O se nos juntan o se nos todas, juntan una, todas. 2, 3. Sí, y quizás nosotros nunca hemos visto una visión como la que tuvo Isaías, ¿verdad? Así es. Pero hemos visto la mano poderosa de Dios. Sí, porque nuestro encuentro personal con Dios no es, tal vez no sea una visión, Ajá. pero sí es el encuentro cuando tú oras, cuando tú Estudias. cuando tú ejerces la fe. Cuando tú Entonces, compartes la esa palabra. es una relación personal con Dios. Sí. Ahora, hay algo interesante también, lo que ibas leyendo allí, que tomó carbón, el carbón encendido, y después, ¿qué es lo que pasó? Y luego dice aquí que el Señor le hace una pregunta en el versículo 8 y le dice: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Wow. ¿Sabes qué? Yo quiero resaltar ese ¿quién irá por nosotros? Porque aquí está hablando Dios, está hablando Jesús y está hablando el Espíritu Santo. Sí. Una vez que transformaron a Isaías, lo purificaron Ya estaba a Isaías, listo estaba listo, Al porque mensaje, habían al tenido ese llamado de encuentro. Jehová. Y sin embargo, Dios le pregunta: ¿a quién enviaremos? O sea, hermano, el hecho de que tú y yo conocemos este bendito mensaje, conocemos la palabra de Dios, hemos visto el brazo poderoso de Dios que nos ha librado de muchas calamidades, Así de es. muchas tristezas, ¿verdad? Sin embargo, no te, como quien dice, no te tuerza el brazo para que tú vayas a proclamar el mensaje. Ahora el mensaje, recordemos que es este mensaje el que Sí. tenemos que dar. Ahora nosotros tenemos que proclamar el Evangelio eterno, a proclamar que Jesús pronto viene a esta tierra. Ahora, ese es el mensaje de hoy en día que nosotros ¿Y tenemos sabe que qué? dar. Isaías fue presto, ¿eh? Heme aquí, Y, Señor. heme aquí, Señor, envíame Envíame a a mí. mí. Ay, hermano, cómo quisiera apelar a tu corazón en esta mañana, en el nombre del Señor Jesús, y pedirte, desafiarte a que aceptes el llamado que Dios te está haciendo en esta mañana. Que tú puedas responder como Isaías: heme aquí, envíame a mí. La verdad que es preocupante. Yo lo voy a expresar aquí públicamente. Es preocupante, hermano, nuestra decadencia, nuestra frialdad espiritual. Nuestra tranquilidad cuando Nuestra estamos tranqui- viviendo los últimos días. Exactamente. No, mis hermanos, Cristo está presto por venir. Cristo viene pronto. Tenemos que proclamar el Tenemos mensaje que proclamarlo. que Él nos ha dado ahora. Y el Señor esta mañana nos está preguntando: ¿a quién enviaré? Como ¿Cuál es tu dice respuesta? el tema, el eslogan. El eslogan, sí. Ajá, yo de la- iré, Señor. De la yo asociación, iré. ¿verdad? Que hoy estamos por llevar a cabo este programa. Ahora, hay algo interesante que yo quisiera también, ya que estamos hablando de compartir el mensaje, porque mira, en los momentos de crisis Dios siempre se ha manifestado con sus hijos, siempre. Con nosotros Dios se ha manifestado. Amén. Con los profetas el Señor Se se manifestó.
se manifestó con Juan, se manifestó con Ezequiel, se manifestó con Daniel, ahora aquí con Isaías. Cuando más lo necesitan o lo necesitamos, Dios está ahí para suplir nuestra necesidad. Ahora, viene algo interesante, y es que tenemos que compartir el mensaje. Pero lo que yo quiero acotar en este momento es que muchas veces nosotros creemos que nuestro trabajo es convertir a la gente. Y a veces nos da tristeza porque evangelizamos y esta persona no viene. No responde. Ajá, pero no, esa no es nuestra. No responde como quisiera. En decir sí. Pero el deber de nosotros es dar el mensaje. Dar el mensaje. Y la conversión ya es obra del Espíritu Santo. Correcto. Sí. Mira, Ezequiel capítulo 2, verso número 5, dice la palabra del Señor, cuando Dios le dio a Ezequiel el mensaje que había que compartir. Le advirtió, mira Ezequiel, tal vez no te escuchen, tal vez te escuchen, o tal vez no, les dijo. Pues son un pueblo rebelde. Pero al menos sabrán que entre ellos hay un profeta. Amén. En otras palabras, hermanos, el trabajo que a nosotros nos ha encomendado el Señor es compartir el mensaje de salvación. Amén. El resto lo hará el Señor. Amén. El resto se ocupa Él, el Espíritu Santo. Así que, hermano, yo te desafío a que te unas al equipo misionero de nuestra iglesia a través de los grupos pequeños para que podamos compartir este bendito mensaje. Bien, antes de concluir, yo quisiera tomarme un par de minutitos extras. Yo quisiera desafiar, yo quisiera invitar a cada uno de nuestros amigos, de nuestros hermanos que en este momento estamos aquí conectados, a que nos unamos a los diferentes grupos pequeños que están trabajando en el área de Montreal y otros fuera del área de Montreal. Mi querido hermano, mi querido amigo, la iglesia sigue caminando. La pandemia no ha detenido este movimiento evangelístico todavía. Nosotros seguimos trabajando. Hay grupos pequeños que nos reunimos todos los días. Todos los días nos estamos reuniendo. ¿Por qué? Porque hemos experimentado que necesitamos de Dios. Necesitamos acercarnos a Él. Y para eso están nuestros grupos pequeños. Yo quiero desafiarte, como te lo dije hace unos segundos, a que te unas, a que te conectes. Busca un grupo pequeño. Nosotros estamos trabajando aquí en el área de Montreal. El hermano Jacob, el grupo Renacer, está trabajando en el área de Laval. Y tú puedes unirte. Está Montesión, está el grupo pequeño de los jóvenes, están los peregrinos allá con su sede en la iglesia, ¿verdad? Bueno, tenemos varios grupos que están trabajando. Todavía, hermanos, la iglesia se cerró. Sí, se cerró el edificio, pero bendito sea el Señor, que esto nos dio la oportunidad de abrir una iglesia en cada uno de nuestros hogares. Dios quiera que el Espíritu Santo pueda tocar tu corazón y puedas sentir la necesidad de congregarte a través de las iglesias que podríamos decir online, virtuales, que están trabajando en la iglesia de Montreal. Que Dios te bendiga grandemente, mi querido amigo, mi querido hermano. Busca en la página de la iglesia, ¿verdad? Búscanos allí y allí están las direcciones de los diferentes grupos para que tú te puedas unir y juntos podamos proclamar este bendito mensaje de salvación. Que Dios te bendiga grandemente, que Dios te guarde y que podamos seguir adelante llevando esperanza a este mundo que perece. Amén. ¿Cómo vamos a terminar nuestra lección de escuela sabática o nuestro programa de escuela sabática entonces? Antes de concluir nuestra escuela sabática, quisiéramos agradecer a nuestros queridos hermanos Edis y su amada esposa por la participación en este programa. Y luego continuamos con el himno número 60.
Santo, santo, santo. Vamos a cantarlo. Cantemos con gozo. Eso, con gozo y alegría. Que el Señor les bendiga. Muy buenos días, familia. Esta mañana nos complacemos en darles una cordial y sincera bienvenida a esta plataforma. Así que a todos los amigos, miembros que en este momento están conectados, les damos una fervorosa y calurosa bienvenida. Han escogido el mejor lugar. ¡Maranata! Cristo viene. Damos gracias a Dios por este lindo sábado. Es un privilegio para nosotros podernos dirigir hasta sus hogares y asimismo les traemos algunas informaciones que nos van a ayudar para que estemos al día de todo ello. Esta tarde a las 3 nosotros tendremos nuestra escuela laica con el pastor Garner Bermúdez, que es el coordinador de la obra hispana de la Unión Canadiense. El tema que se va a tratar es administración de la Iglesia Adventista. Y este programa es para todos los miembros de la Iglesia, para aquellos que quieren trabajar, que quieren involucrarse, están llamados para formar parte de este grupo de estudio y para que usted se inscriba, contacte al pastor Eric Saldaña. Este curso se va a recibir a través de Zoom.
Y así también no olvidemos que estamos dentro de los 10 días de oración, que lleva como título Buscando Reavivamiento, que terminará justo hasta el próximo sábado, sábado 16, que se llevará a cabo su final en el culto divino. Por lo tanto, en esta semana continuemos reuniéndonos a las 7 p.m. para disfrutar de estas oraciones, estos momentos de oración, estos momentos de poder. Así también, a las 5 de la tarde, Sociedad de Jóvenes nos está invitando a su cena virtual, que se llevará también a cabo por Zoom, para que usted tenga más información y pueda conectarse en este grupo. Lo invitamos para que visite Iglesia Adventista Hispana de Montreal-Go a las 3 de la tarde, no se le olvide. Y así también, a las 7 p.m. tendremos la reunión administrativa de la iglesia. Se convoca a todos los miembros en regla de la iglesia que se puedan hacer presentes. Su presencia es importante. También se llevará a cabo a través de Zoom. 7 p.m. No se le olvide. Sonia, ¿con qué seguimos? Ahora nos vamos a cantar el himno 507. Tentado no cedas. Alabemos a nuestro Dios. Amén. Tentado no cedas, ceder es pecar, más fácil sería luchando triunfar, valor pues resuelto, domina tu mal, Dios puede librarte de asalto mortal. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Evita el pecado, procura agradar a Dios, a quien debes por siempre ensalzar. No manche tus labios, impúdica voz, preserva tu vida de ofensas a Dios. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Amante benigno y enérgico sé, en Cristo tu amigo, con toda tu fe, rinde a Dios tu vida, ríndele tu ser, corona te espera y vas a vencer. En Jesús pues confía, en sus brazos tu alma hallará dulce calma, Él te hará vencedor. Ahora les invito para que juntos podamos disfrutar de la lectura bíblica que se encuentra en Juan 17, 21. Juan 17, 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre,
en mí y yo en ti. Que también ellos sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me enviaste. Palabra de Dios. Amén. Con estas palabras en mente, yo los voy a invitar a que inclinemos nuestro rostro, vamos a orar. Padre nuestro que estás en los cielos, estamos infinitamente agradecidos contigo, oh Dios, porque nos permites en esta mañana poder reunirnos a través de esta plataforma, poder estar unidos como familia, buscando a sí mismo de tu presencia, oh Dios, a través de tu Santo Espíritu. Por eso mismo, al venir ante ti, queremos pedirte el perdón de nuestras faltas y rogarte, oh Dios, para que sea la sangre de Cristo la que nos cubra porque es esa la que nos perdona, oh Dios, nos da la limpieza. Así, Padre, queremos también poner en tus manos a cada uno de los hogares, Señor, aquellos hogares que nos están escuchando, para que, Señor, tu bendición pueda ser en cada uno de ellos. Pidiéndote, Padre, también por aquellos que están sufriendo algún problema de enfermedad. Rogamos, Padre, para que tú seas su médico. Por aquellos que están pasando momentos difíciles en su hogar, problemas quizás de matrimonio, rogamos también que tú seas allí, Padre. Y cualquiera sea la necesidad, tú la puedas suplir. Y estos 10 días de oración también que se están llevando a cabo, cada uno de nosotros podamos, Señor, ser bendecidos a través de tu Santo Espíritu. Amén. Así, Padre, también queremos rogarte por tu Hijo, quien tiene la meditación, que tiene la palabra esta mañana, Alberto Sosa. Rogamos, Padre, para que tú, a través de tu Santo Espíritu, Señor, tú lo uses poderosamente con ese mensaje y que cada uno, Señor, podamos comprender tu palabra y podamos, por sobre todo, aplicarla en nuestras vidas. Rogamos, Padre, para que tu presencia siga con cada uno de nosotros. Te lo pedimos y te lo agradecemos todo en el nombre que está sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien. A continuación tenemos los diezmos y las ofrendas. Es un privilegio de los cuales nosotros podemos participar. Así que yo los voy a invitar para que abran sus Biblias y podamos leer allí en el libro de Salmos, el capítulo 24 y el versículo 1, que dice de esta manera: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. De Jehová es la tierra, de Jehová es todo. Así que de la manera como el Señor nos ha bendecido, nosotros también seamos agradecidos con Él, devolviendo el diezmo y las ofrendas por lo agradecidos que estamos con el Señor, Sonia. Amén. Ese es el agradecimiento. Así que usted lo puede hacer a través de Adventist Giving. Es una aplicación que usted la puede encontrar en su teléfono y fácilmente puede hacer su depósito de esa manera. Y si por alguna razón usted no lo puede hacer, también está la opción de contactar al pastor o a los ancianos y de alguna manera nosotros la vamos a ayudar, hasta podemos ir a recoger esos diezmos y ofrendas. Pero el propósito es que podamos participar de ello, para que no nos privemos a sí mismos de las bendiciones del Señor. Así que, para continuar adelante, vamos a orar por los diezmos y las ofrendas. Sonia, ¿nos puede dirigir en la oración? Oremos. Querido Dios y Padre, en esta mañana te damos gracias porque las bendiciones han sido grandes en nuestra vida. Amén. Y por ello, Señor, en esta mañana tenemos esa disposición de darte lo que te pertenece. Y Padre bendito, si hay aquí alguno que no tiene, por favor, provéele un trabajo, provéele una entrada para que él pueda ser bendecido doblemente. Amén. Gracias, Señor, por bendecirnos con la vida y la salud y con el gozo de la salvación. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Qué tenemos a continuación, Sonia? A continuación tenemos el rincón infantil y está a cargo de nuestra hermana Uliana Gómez. Y el tema es: Dios escucha la oración. Disfrute.
Todos los niños, adelante. Muy buenos días y Dios los bendiga en esta mañana de sábado, un sábado de bendición, un sábado de oración, un sábado lleno de mucha esperanza, un sábado donde nos podemos encontrar nuevamente como hermanos. Dios me los bendiga en este día. Y el título de esta mañana de nuestro momento infantil es Dios escucha la oración. Y puedo leerles en Salmos 16:1 que dice, guárdame, oh Dios, porque en ti he confiado. Saben, la historia de esta mañana es de un niño de 4 años. Él se llama Marlon. Es un niño pequeño, pero es un niño que le encanta escuchar las historias de la Biblia. Su mamá es una maestra de la escuela de la iglesia y su papá es pastor. Así que podrán conocer de que este niño conoce muy bien las historias. Y la historia que más le gusta es la historia de Moisés. Se la ha aprendido muy bien, hasta conoce lo que pasó cuando hubo en el momento de las plagas, se conoce en orden las plagas. Un día su abuelita tuvo un accidente, por decirlo así, pero saben, a Marlon le encantaba ir a la casa de los abuelitos, porque era como una fiesta. La abuelita le tenía muchas cosas que a Marlon le encantaban y eso para él era muy importante, de sentir ese cariño, ese amor de sus abuelitos. Y llegó un día que la abuelita llamó a su mamá, a la mamá de Marlon, para comentarle que había tenido un accidente. Pero entonces ella le contó que había estado en el jardín y estaba acomodando sus planticas cuando era un día muy asoleado y entonces ella estaba arreglando estas planticas. Vamos a ver si se ve por aquí esta plantica. Esta plantica se llama Corona de Cristo y esta planta tiene muchas espinas, pero también tiene un líquido, que ese líquido es venenoso. Es muy malo, pero como estaba haciendo mucho calor, la abuelita no se dio cuenta que había manipulado esta planta y que tenía una agüita en sus manos de esa planta y se la puso sobre sus ojos sin darse cuenta, porque tenía mucho calor, entonces empezó a frotar con sus manos los ojitos. Cuando de repente sus ojitos empezaron a picarle y estaba muy mal. Así que ella llamó a su esposo a decirle, mira, llévame al hospital porque siento muy mal mis ojitos, no sé qué pasan. Así que se la llevó el abuelito rápidamente al hospital y se la llevaron rápido. Cuando llegaron al hospital, el doctor la vio y le dijo, mira, te voy a poner unos paños, unas gasitas en tus ojitos para que no te lastime y estés un poco mejor. Pero mañana regresas nuevamente al hospital para yo retirártelas y para saber qué ha pasado con tus ojitos. Pero, ¿saben? Después de que ellos habían salido del hospital, el abuelito ahí mismo llamaron a la mamá, a la hija, porque sabían que Marlon podía orar por su abuelita. Y el abuelito le dijo a su hija, mira, dile a Marlon que ore por su abuelita, por los ojitos de ella, y coméntale lo que ha pasado. Así que la mamá de Marlon ahí mismo le contó a su hijo lo que había pasado y le dijo que su abuelito quería que orara por su abuelita. Y así es, ahí mismo Marlon comenzó a orar y empezó a decir esto. Querido Padre Celestial, yo te amo mucho. También amo mucho a mi abuelita. Por eso te pido que cures sus ojitos. Gracias por escuchar mi oración. En el nombre de Jesús. Amén. ¿Saben? Al día siguiente, cuando fueron al hospital, el doctor, cuando vio a la abuelita, le quitó las vendas que tenían en sus ojitos y él se quedó sorprendido. Dijo, no sé qué ha pasado de ayer a hoy, pero, ¿sabes?
yo estaba dispuesto a decirte que tú ibas a quedar ciega porque se te había quemado una parte de la retina del ojo y ya no podrías volver a ver. Pero, ¿sabes? El abuelito mismo le dijo al doctor, ¿sabe? Yo sé que mi nietecito había orado por mi esposa, pero Dios escuchó su oración y obró un milagro en la vida de mi esposa. Así que, queridos niños, Dios también escucha sus oraciones. Basta creer en Él y ustedes recibirán las bendiciones que tiene guardadas para cada uno de ustedes. No lo olvidemos, que el Señor escucha siempre que nuestras oraciones. Vamos a inclinar nuestro rostro y vamos a orar en este momento. Señor, gracias por escucharnos y socorrernos. Gracias por darnos salud y por tu amor. Te pido que te quedes siempre a nuestro lado y no permitas que ningún mal nos alcance. En el nombre de Jesús te oramos. Amén. Que el Señor nos bendiga en este sábado y que sea de grande bendición. Feliz sábado. Ahora tendremos el privilegio de escuchar para la honra y gloria de Dios y para deleite nuestro, una hermosa alabanza que lleva como título Mi anhelo, en los labios de nuestra hermana Paola Quinteros. Seguidamente, escucharemos el pan espiritual a través de los labios del hermano Alberto Sosa. Bendiciones. Amén. Tú me puedes ver con todos mis males, no puedo esconderlos ante ti, me conoces bien. Lejos puedo estar y ver que sola estoy, como oveja que un día se perdió. Acude y búscame, mas hoy quiero estar solo junto a ti, amándote, sirviéndote, cual hija fiel, hasta el día en que pueda escuchar. Venid benditos de mi Padre, oh, ¿qué será? Hasta el día en que tu rostro pueda ver, diré que tu amor me transformó, amor que es de Jesús. He visto el mundo padecer de angustia y dolor, sirven a sus vidas y el placer se olvidan de tu amor, mas hoy quiero estar solo junto a ti, amándote, sirviéndote, cual hija fiel.
hasta el día en que pueda escuchar. Venid, benditos de mi Padre. Oh, ¿qué será? Espero pronto escuchar esa hermosa voz del Señor que dice: venid benditos de mi Padre. Que Dios te bendiga. Feliz sábado para cada uno de ustedes. Hoy es un día muy especial, es un día único cada semana, del cual tú y yo podemos disfrutar con nuestros seres queridos, podemos disfrutar de la presencia de Dios. Queridos hermanos y hermanas, amigos y amigas, también quiero enviarles a cada uno de ustedes un abrazo caluroso, un abrazo fuerte en el Señor, siempre manteniendo la distancia. Esta mañana estaremos estudiando la palabra de Dios. Así que te invito a que enciendas tu dispositivo, a que abras la palabra, porque estaremos leyendo y estudiando en ella. En la familia de Dios, donde existía la unidad, donde la unidad era perfecta en todos los sentidos, entró de una manera misteriosa lo que nosotros llamamos pecado. Hubo un ser que se rebeló contra el gobierno de Dios. Hubo un ser que por su orgullo anhelaba más de lo que ya le había sido entregado y se levantó contra el gobierno de Dios. Ustedes saben a quién me estoy refiriendo, ¿no es cierto? A Lucifer, a Satanás, quien fragmentó, dividió, destrozó esta unidad que había existido desde la eternidad en la familia de Dios. Esto no se queda en el cielo únicamente. Nosotros encontramos esa manifestación de la rebelión hacia el gobierno de Dios en la tierra, que entra al ser humano y toca lo que el Señor había unido. Lastimosamente, esta rebelión también entró en aquello que el Señor había hecho depositaria de las más ricas bendiciones. Esta rebelión también se encuentra tristemente en la iglesia, se ha encontrado en la historia de la iglesia a lo largo de los siglos. Y esta mañana nosotros vamos a ver y a estudiar cuáles son algunas de las características de esta rebelión. Hermanos, esta mañana es una invitación a preservar la unidad de Cristo, a preservar la unidad de la iglesia. Esta mañana quiero hacerte una invitación a que nosotros obedezcamos lo que encontramos en la palabra de Dios y que nuestro hablar, nuestro vivir sea una expresión de la revelación de Dios. Inclina tu rostro allí donde te encuentras para tener una palabra de oración. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. Señor, te damos gracias porque nos permites estar reunidos en esta hora, porque nos permites abrir tu palabra una vez más. Queremos invitar que tu Espíritu Santo abra nuestro corazón, nuestro entendimiento, y que tu palabra siga siendo una lámpara a nuestros pies, una guía en nuestro caminar. Bendice a cada hermano, a cada hermana, a cada amigo, a cada amiga que nos está sintonizando. Y que tu Espíritu Santo entre en sus hogares y sean transformados por tu presencia. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. Bien, queridos hermanos, yo quiero invitar a cada uno de ustedes
a que abran sus Biblias y vayamos juntos al Números, el capítulo 16. Todos conocemos lo que sucede en Levíticos 16, ¿no es cierto? El gran día de expiación, el Yom Kippur. Pero, ¿saben ustedes lo que sucede en Números 16? Bien, esta mañana quiero que vayas allí con tu Biblia porque estaremos estudiando, estaremos viendo lo que sucedió allí y extrayendo lecciones para nuestro diario vivir. Quiero empezar leyendo el versículo 1 y el versículo 2 de Números 16. ¿Te encuentras allí? ¿Se encuentran allí? Bien. Vayamos a Números 16, versículo 1, versículo 2. Y la palabra del Señor nos dice de esta manera. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, con Datán y Abirán, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, descendientes de Rubén, tomaron gente. Versículo 2. Y se levantaron contra Moisés con 250 hombres de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, miembros del consejo, hombres de renombre. En la mente de Coré existía un descontentamiento. En Coré se originó algo que se originó allá en el cielo, en la mente de otro ser. Y nosotros vamos a ver cuáles son las cualidades, las características de lo que nos es presentado acá en el capítulo 16. Pero debemos de mencionar quién era Coré. Mis queridos hermanos, Coré era alguien que tenía el privilegio de servir en el tabernáculo. No era sacerdocio, no pertenecía al sacerdocio como Aarón y sus hijos, pero estaba allí metido, ayudando, colaborando en el servicio a Dios realizado en el tabernáculo. En la mente de Coré, de Datán, de Abiram, el pasaje nos muestra a On también, se encuentra un descontentamiento. Ellos tenían algo en contra de Moisés y de Aarón. En los capítulos anteriores, nosotros encontramos que las murmuraciones, que la actitud del pueblo de Israel habían impedido que estos entrasen a la Canaán. Y entonces el Señor, Dios mismo pronuncia, hace una sentencia y dice, óyeme, todos los bandidos de 20 años para arriba van a morir, van a perecer en el desierto. Esto creó en Coré un desacuerdo. Pensaban que esto era injusto, que de hecho esa sentencia ni siquiera había sido dada por Dios, pero que había sido dada por Moisés. Y al estar en desacuerdo con Moisés, Coré toma una mala decisión. Y hermanos, aquí nosotros vemos la primera característica de una rebelión. Rebelión que inicia en el cielo. Y es que el descontentamiento de parte de Coré no es presentado directamente a Moisés y a Aarón. Pero Coré va y habla. Habla con otro hermano, habla con otra hermana y dice, oíme, ¿no miras tú a Moisés? Mira, y ahorita vamos a ver las acusaciones que hacen. Pero Coré primero va y busca aliados, va entre los miembros de la iglesia y trata de buscar a alguien que apoye lo que él piensa, lo que él cree. Mis queridos hermanos, nosotros debemos de tener mucho cuidado de lo que otras personas dicen, de lo que otros miembros de iglesia, nuestros propios hermanos dicen sobre los líderes establecidos por Dios. He de mencionar y he de recordar que Moisés había sido el líder apuntado por Dios. Dios había elegido a Moisés como el líder, como aquel que iba a guiar al pueblo de Israel a la Canaán terrenal. Y el texto nos dice claramente que se levantaron contra Moisés.
Oh, el texto nos dice que fueron 250 personas. Pero estas 250 personas, mis queridos hermanos, no eran personas cualquiera, por decirlo de alguna manera. Eran príncipes, eran personas de renombre, eran personas que tenían buen juicio, que muchos de los problemas ellos mismos lo habían solucionado por la sabiduría que el Señor les había dado. Y ahora se encontraban bajo la influencia de Coré. Coré fue hacia ellos y los ganó, los convenció de que la causa que Coré estaba defendiendo era correcta y verdadera. Y el texto nos dice que se levantaron contra Moisés, literalmente contra el rostro de Moisés, de una manera abierta y desafiante. El texto nos sigue diciendo en el versículo 3, y allí nosotros vamos a encontrar una de las razones por las cuales se levantaron en contra de Moisés. Se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros. Toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os encontráis vosotros sobre la congregación de Jehová? Aquí, mis queridos hermanos, nosotros encontramos la primera razón, el primer motivo de la rebelión de Coré. Y es que el argumento que él utiliza y dice: todos nosotros somos santos. Lo que esto presupone es de que la posición que estaba Moisés ocupando juntamente con Aarón era una posición que debía ser abierta para toda la congregación, por cuanto toda la congregación era santa. Hermanos, lo que se encuentra detrás de esta idea es nada más y nada menos que celos, envidia. La rebelión fue primero iniciada por celos y envidias hacia las posiciones que ocupaban Moisés y Aarón. Recordemos que Coré mismo formaba parte del servicio en el tabernáculo. Y entonces él miraba a Aarón, o al sacerdote, y decía: oye, si tan solo yo pudiera ser sacerdote como Aarón, yo pudiera tener más influencia. Lo que estaba realmente detrás no era un deseo y un anhelo en servir al Señor. Era el egoísmo, era el orgullo. Lo que se encontraba detrás de la rebelión de Coré, mis queridos hermanos, era el deseo de usurpar, de tomar el lugar más elevado con el fin de tener más poder. Coré se levanta contra Moisés, contra Aarón, y le dicen: todos nosotros somos santos. Todos nosotros tenemos el derecho de ocupar y de ofrecer sacrificios. No solamente Aarón, no solamente tú puedes guiarnos a nosotros. Todos nosotros podemos ocupar. Un argumento que se puede añadir a este puede decir: en el pasado nuestros padres, ellos mismos, cada uno de ellos ofrecían sacrificio a Dios. ¿Por qué ahora tenemos que depender de Aarón para ofrecer sacrificio a Dios? Hablemos por un momento sobre el sacerdocio y sobre la santidad que Coré reclamaba que el pueblo tenía. Es cierto que todo el pueblo era santo. Es cierto que Jehová mismo había dicho esto del mismo pueblo. En Éxodo, el capítulo 19, el versículo 6, Jehová mandó a decir a Moisés, mandó a Moisés a decir al pueblo: vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente santa. En Levíticos, el capítulo 19, el versículo 26, Jehová nuevamente vuelve a decirle: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo y os he apartado de entre los pueblos para que seáis míos. Es cierto que el pueblo era santo. El pueblo había sido apartado para una misión especial. El pueblo había sido escogido por Dios. Pero no es toda la verdad.
Y nosotros sabemos que una verdad a media es una mentira completa. La acusación de Coré y decir, óyeme, ¿por qué tú estás en esa posición y yo no puedo estar en esa posición? Todos nosotros somos santos y acabamos de ver que realmente todo el pueblo es santo. Pero recordemos, no olvidemos, mis queridos hermanos, que Dios había elegido a personas para un servicio especial. Leamos en Éxodo, el capítulo 28, versículo 39 al 41. Éxodo capítulo 28, versículo 39 al 41. La palabra de Dios nos dice así: bordarás una túnica de lino, y esto es Jehová hablando a Moisés, y harás una mitra de lino, harás también un cinto de obra de recamador. A los hijos de Aarón le harás túnicas, también les harás cintos y les harás tiras que les den honra y hermosura. Con ellos vestirás a Aarón, tu hermano, y a sus hijos los ungirás, los consagrarás y los santificarás para que sean mis sacerdotes. ¿Notaron esto? El Señor había hecho del pueblo de Israel un pueblo santo, un pueblo apartado. Mas, sin embargo, el Señor ahora escoge a Aarón y a sus hijos y los unge, los consagra y los santifica para una obra especial, para que sean mis sacerdotes, dice Jehová. Aarón estaba oficiando de sacerdote juntamente con sus hijos, porque el Señor los había elegido a ellos para esa posición. Porque Dios los había ungido, consagrado, santificado para que sean sacerdotes para Jehová. No nos olvidemos y mantengamos esto en mente, que va a ser muy importante. Los sacerdotes tenían dos funciones primordiales. Una de ellas era ofrecer los sacrificios por los pecados del pueblo. Y número dos, ellos eran los maestros, los profesores de religión del pueblo. Ellos enseñaban, transmitían las enseñanzas religiosas al pueblo de Israel. Mis queridos hermanos, la segunda parte que nosotros miramos en el versículo 2 de Números, el versículo 3 de Números 16, es la pregunta que le hace a Moisés. ¿Por qué pues os encumbráis, os eleváis, os exaltáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Es aquí, mis queridos hermanos, donde nosotros vemos nuevamente cuál es el motivo detrás de esta acusación. Y es nada más y nada menos que el orgullo. Aquí es donde nosotros miramos el combustible, la gasolina de este descontentamiento. La pregunta que quiero hacerte a ti es: ¿quién es el acusador en la Biblia? Vayamos a Apocalipsis, el capítulo 12, el versículo 10, donde Juan nos dice: porque ha sido expulsado el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios día y noche. ¿Quién es el acusador de los hermanos? Satanás, la serpiente antigua. Y entonces, mis queridos hermanos, esta acusación de Coré, de Datán y Abiram, que estaremos viendo más adelante, es algo que se encuentra y es parte de Satanás. Si hay alguien que nos acusa delante de Dios día y noche, es Satanás. El acusar a nuestros hermanos, el acusar a aquella persona a quien Dios ha ungido, consagrado, santificado. Estamos haciendo la obra de Satanás mismo. El acusador de nuestros hermanos. El acusador es nuestro enemigo, es Satanás. Leamos lo que sucede en la historia. Versículo 4. Cuando oyó esto Moisés, se postró sobre su rostro.
Cuando Moisés escucha la acusación, escucha la rebelión de Coré y el argumento que él usa para esta rebelión, para justificar la rebelión, Moisés se postra y hace allí una oración. Una y otra vez nosotros miramos a Moisés a lo largo de su obra para con el pueblo de Israel, intercediendo por el pueblo de Israel. Y ahora se encuentra de rodillas pidiendo consejo a Dios. Se encuentra de rodillas, mis queridos hermanos, para interceder por el pueblo nuevamente. Versículos 5 y 6 nos dicen, cuando él habla, luego habló a Coré y a todo su séquito, y les dijo, mañana mostrará Jehová quién le pertenece y quién es santo, y hará que se acerque a él, al que él escoja, lo acercará así. Haced esto. Tomad los incensarios de Coré y de todo su séquito, poned fuego en ellos y echad en ellos incienso delante de Jehová mañana. Aquel a quien Jehová escoja, ese será el santo. Esto os baste, hijo de Leví. Moisés le dice, miren bandidos, tomen el incensario el día de mañana. ¿Por qué el día de mañana? Moisés estaba extendiendo gracia. El Señor, el consejo divino es extender gracia para que pudieran pensarlo 2 veces lo que estaban haciendo, para que Coré, Datán, los 250 príncipes se pensaran durante la noche realmente lo que estaban haciendo. La misericordia de Dios es mostrada cuando dice mañana. Lo interesante es de que solamente los sacerdotes de Dios, elegidos por Dios, debían y podían presentar el incienso. Moisés desafía la acusación y deja que Jehová sea el juez y juzgue si es correcto o incorrecto lo que se está llevando a cabo. En el versículo 8 Moisés habla nuevamente y le dijo, el versículo 9, ¿os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles? ¿Os es poco? Versículo 10 y 11, hizo que te acercaras junto con todos tus hermanos, los hijos de Leví, y ahora procuráis también el sacerdocio. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, porque ¿quién es Aarón para que contra él murmuréis? Moisés ahora le habla a Coré y a todo su séquito, a los 150 príncipes, le dice, miren, ustedes ya están oficiando en el santuario, ustedes tienen el privilegio que otros no tienen de poder servir en el santuario. ¿Ahora quieren tomar el sacerdocio? Y el versículo 11 es muy importante. El versículo 11 es clave en este capítulo, porque Moisés les hace ver contra quién es que ellos realmente se están levantando. Contra quién es que ellos realmente se están rebelando. Contra Jehová os estáis juntando. Mis queridos hermanos, la rebelión de Coré, la acusación de Coré no era directamente a Aarón ni a Moisés, era contra Jehová, quien había elegido a Aarón y a Moisés para ser sus representantes. Os juntáis contra Jehová. La rebelión contra el gobierno de Dios nuevamente se presenta en este capítulo. Un capítulo que nos va a ayudar a entender cómo es que esto funciona, porque lo mismo se llevó a cabo en el cielo. Rebelión directa contra Dios. Y cuando nosotros nos encontramos acusando a los líderes que el Señor ha escogido, nos encontramos acusando a Dios mismo. Y cosa horrenda es caer en manos de Dios. Sigamos leyendo lo que nos dice el pasaje. Porque ¿quién es Aarón para que contra él murmuréis? Jehová había escogido a Aarón.
Aarón tenía la responsabilidad, pero no era el puesto de Aarón. Dios era, en última instancia, el que estaba guiando al pueblo de Israel. A Coré se añadió Datán y Abiram. Y se nos dice que Coré fue a ellos. El campamento de Rubén y de Coré estaban muy cerca. Y Coré dice, óyeme, en mi rebelión, en la injusticia que se está haciendo acá, voy a ir a la tribu de Rubén. Porque Rubén, recordemos, es el primogénito entre los hijos de Israel, entre los hijos de Jacob. Si hay alguien que debe ser el líder, tiene que ser el primogénito, dice Coré. ¿Por qué Moisés ahora toma algo que no es de él? Y va hacia Datán y Abiram y le dice, miren, la posición de Moisés debe ser de ustedes. Ustedes son los primogénitos. Ustedes deberían estar guiando a todo Israel. Se le añade Datán y Abiram a este grupo. Personas estaban atentamente mirando las acusaciones, escuchando las acusaciones de Coré. Moisés manda a llamar a Datán y Abiram. Ellos no estaban presentes ante la rebelión abierta y desafiante de Coré. Estaban en rebelión, pero no al grado de Coré. Y el versículo 13 y 14, Moisés los manda a llamar. Miren lo que dice. Es poco que no hayas la respuesta de ellos. Es poco que no hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te quieres enseñorear de nosotros imperiosamente. Tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel. Si nos has dado heredades de tierra, ni nos has dado heredades de tierras y viñas, ¿sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Aquí nosotros miramos otros elementos de la acusación, de lo que motivó la rebelión hacia Moisés y hacia Aarón. Están acusando a Moisés de un sistema autocracia, un sistema de autocracia donde él mismo se elige, donde él mismo se autodenomina líder del pueblo de Israel. La acusación de Datán, Coré, Abiram y los 250 Masón es de que Moisés es líder porque él mismo se autodenominó líder, porque él mismo tomó el liderazgo que no le pertenece a él. Dos cosas. El versículo 13 y el versículo 14 nos señalan algo importante. Nos dice, ¿es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel? La rebelión los cegó tanto que dicen, Egipto era una tierra que destila leche y miel. Egipto era una tierra buena. ¿Acaso se olvidaron que ellos mismos eran esclavos en aquella tierra? Para hacernos morir en el desierto. En otras palabras, le están diciendo a Moisés, mira Moisés, vamos a hacer una evaluación de tu plan de trabajo. Hemos salido de Egipto y dicen de manera engañosa, tierra de la cual fluye leche y miel. Vamos a hacer una evaluación de tu plan. Tú nos sacaste de allá y dices que vamos a entrar a la Canaán. Pero mira a tu alrededor. ¿Dónde es que nosotros estamos? Estamos en el desierto. Por lo tanto, tu plan no ha funcionado. Por lo tanto, lo que tú has hecho hasta este momento no ha funcionado. Quítate. Nosotros vamos a hacer un mejor trabajo que tú. Nosotros vamos a hacer un mejor trabajo que tú sin necesidad de enseñorearnos. Acusan a Moisés de haber tomado esa posición por su propia voluntad. Y en el versículo 14 se le dice, ¿sacarás los ojos de estos hombres? Esto hace referencia a que acusan a Moisés de que está engañando al pueblo. Estas son acusaciones tremendas contra el siervo de Dios, pero nosotros hemos visto que no son acusaciones hacia Moisés, están acusando en última instancia a Dios.
¿Qué es lo que sucede al día siguiente? Versículo 19 de Números 16. Ya Coré había reunido contra ellos a toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová se apareció a toda la congregación. ¿Qué cosa? La gloria de Jehová. Estaban allí con toda la congregación en contra de Moisés y Aarón, y tienen la osadía de presentarse en el tabernáculo, como decir, oye, nosotros realmente merecemos estar aquí, y se presentan osadamente, orgullosamente en el tabernáculo. Y Dios aparece, Dios se presenta ante la congregación. Y miren el versículo 22. Números, el capítulo 16, versículo 22. Ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron, Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Si nosotros vemos lo que sucede antes, cuando Dios se aparece, dicen, miren estos bandidos, ¿quiénes creen que son? Y el Señor le dice a Moisés y a Aarón, apártense, háganse tantito para acá y vamos a destruir a todos estos bandidos. No es la primera vez que nosotros miramos a Jehová hacer esto o decirle a Moisés, mire, apártate, vamos a destruir todo esto y vamos a levantar un pueblo nuevo. No es la primera vez. Y tampoco es la primera vez que nosotros vemos a Moisés interceder por el pueblo. Una y otra vez vemos al líder escogido por Dios entrometerse, meterse entre el pueblo y Dios e interceder por ellos. Y en el versículo 22 nosotros escuchamos las palabras de Moisés hacia Dios. Dios, Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué vas a destruir a toda la congregación? Solamente un hombre pecó. ¿Por qué vas a matar a todos? Es injusto matar al justo con el injusto. El Señor escucha la petición de Moisés y aquí se revela realmente el carácter del líder de Moisés. Aquí se revela que lo que Moisés deseaba para el pueblo era el bienestar del pueblo, que lo que Moisés deseaba para con el pueblo de Israel era lo mejor y no era como las acusaciones que le estaban haciendo. La historia continúa diciendo que estos hombres perecieron ese mismo día. La tierra abrió y los tragó. Los hombres que seguían en esta rebelión, los de renombre, los príncipes, los 250, salió fuego y los consumió a ellos. Esta historia con un final triste nos muestra cuál es el resultado de la rebelión en contra del gobierno que el Señor ha establecido. Nos muestra cuál es el resultado de levantarse contra un líder que el Señor ha ungido, consagrado y santificado. Nos muestra y nos dice que el levantarnos en contra del líder es levantarnos en contra de Jehová. Hoy en día, nosotros también hemos sido llamados, hemos sido apartados. Pedro nos dice en el capítulo 12, en el versículo 9, la primera carta de Pedro nos dice que nosotros somos un pueblo escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios, para proclamar a aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pero también tenemos a personas que han sido escogidas por Dios para tener un liderazgo dentro de la iglesia, para guiarnos en el caminar hacia la Canaán celestial. En Hebreos, el capítulo 13, en el versículo 17, el autor allí en Hebreos, quien creo que es Pablo, nos dice a cada uno de nosotros, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Es interesante el verbo ahí, obedeced. Si quieren aprender una palabrita nueva aquí en el 2021 griega, se las digo, es pito. ¿Saben el silbato? Un silbato, en mi país se le dice pito. Si ustedes son más cuidadosos en la manera de pronunciar el griego, alguien diría, no, Alberto, no es pito, se pronuncia pito. Esta es la palabrita que nosotros tenemos acá.
Y es un imperativo, es una orden que el autor nos da a nosotros. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Ellos están sujetos a Cristo. Por lo tanto, debemos de estar sujetos a ellos. Y nos dice del por qué. Hay razones por las cuales debemos obedecer a nuestros pastores. Ellos velan por nuestras almas como aquellos que han de dar cuenta. Para que lo hagan con alegría, debemos de obedecer a nuestros pastores y someternos, sujetarnos a ellos. Para que lo hagan con alegría, sin quejarse. Porque esto no es provechoso. No es provechoso para la iglesia el hacer la obra del ministro difícil, complicada. No trae ningún provecho para la iglesia el hacer la obra del reporte que ha de dar al final, más difícil. La iglesia no es beneficiada cuando nos levantamos contra un líder que el Señor ha ungido. Mis queridos hermanos, en esta mañana quiero llamarte, invitarte a que cada uno de nosotros respetemos a aquellas personas que el Señor ha puesto en una posición de liderazgo. Que nosotros tengamos un respeto por cada uno de ellos, reconociendo que el Señor está a la cabeza de la iglesia, reconociendo que el Espíritu está guiando a la iglesia a la Canaán celestial. Coré, Datán y Abiram pensaban que lo que estaban haciendo era algo correcto. Ellos decían, oye, nosotros estamos celosos de la organización, nosotros estamos celosos del pueblo de Israel. Y de esta manera se levantaron contra el gobierno de Dios acá en la tierra. Romanos, el capítulo 12, el versículo 10 nos dice, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Amaos los unos a los otros con amor fraternal. Que esto sea lo que la iglesia viva y respire. Hermano, amaos los unos a los otros con amor fraternal. Si nosotros vemos a alguien que desliza, que cae, que peca, nosotros somos llamados a reprenderlo con amor fraternal. El hecho de que nosotros adoremos el mismo Dios nos convierte a nosotros hermanos y debemos amarnos. El preservar la unidad empieza por amarnos los unos a los otros. Durante estos 10 días de oración, mis queridos hermanos, oremos por la unidad de la iglesia. Oremos para que el Señor nos una y seamos uno en propósito, seamos uno en mensaje y en la misión que el Señor nos ha entregado. No olvidando lo que ha sucedido en el pasado, porque ha sido escrito y ha sido dado para nuestra amonestación. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea tu nombre. En esta mañana quiero pedir tu bendición sobre cada persona que se encuentra viendo en este momento. Que tu Espíritu Santo entre a su corazón. Que tu Espíritu Santo entre a mi corazón. Y Señor, que nosotros podamos aprender de tu palabra las lecciones ahí dadas. Enséñanos a respetarnos los unos a los otros y de manera especial a respetar a aquellos que tú has ungido para tener una obra especial en tu pueblo. Te damos gracias por el sábado. En el nombre de Jesús. Amén. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor.
gozo, paz y eterna felicidad, Cristo da al vencer.